Hola amigos y amigas de Epicentro, bienvenidos a Hacer la Diferencia. Ya saben, este es el programa en el que desde Epicentro nos ocupamos del asunto de la educación, de los desafíos de la educación en tiempos tan cambiantes, tan llenos de nuevas tecnologías, en los que los puestos de trabajo se complican y donde la gente no sabe qué estudiar, no sabe si lo que estudia le va a dar la posibilidad de conseguir un buen trabajo. Todos estos tiempos de transformación pues requieren una reflexión y la hacemos aquí en Hacer la Diferencia. Hoy vamos a tener una entrevista interesante sobre el desafío tecnológico en las universidades. ¿Qué están haciendo las universidades para subirse en el bus de la tecnología, para aplicar la tecnología al proceso educativo? De eso vamos a hablar más adelante, pero vamos a empezar con algo que ha sido muy llamativo sobre la inteligencia artificial. Ustedes saben que es el tema del momento, la inteligencia artificial, y que la están utilizando profesores y estudiantes muchísimo. Ahora ha aparecido la competencia de ChatGPT, que es Bard de Google y que además tiene la ventaja de que es totalmente gratis. Pero lo que ha surgido en los últimos días es una alerta porque han encontrado lo que llaman las alucinaciones de la inteligencia artificial. ¿En qué consisten las alucinaciones? Básicamente en que cuando estas inteligencias artificiales no encuentran la información, se la inventan o hacen una inferencia que los hace alucinar. Una investigación del New York Times ha establecido, han hecho unos investigadores del New York Times, pusieron a prueba al chat GPT y le preguntaron acerca de los primeros reportajes publicados por el New York Times sobre la inteligencia artificial. Entonces, el chat GPT empezó a buscar y publicó una información que resultó no ser cierta. ¿En qué consiste este error o esta alucinación? Explicaron los investigadores que los chatbots están impulsados por una tecnología llamada modelo de lenguaje grande o LLM, que aprende sus habilidades analizando cantidades masivas de texto digital extraído de Internet. Al identificar patrones de esos datos, en esos datos, el LLM aprende a hacer una cosa en particular, adivinar la siguiente palabra en una secuencia de palabras. ¿Qué es eso de adivinar? Por ejemplo, cuando ustedes están escribiendo un mail y dice apreciado y ustedes han puesto el nombre de la persona en el mail, lo que adivina el correo es el siguiente nombre, apreciada Clara Elvira, por ejemplo. Bueno, pues en esto también hacen ese tipo de previsiones. Si lo que dice es esto, yo creo que lo que sigue es esto. Y cuando no encuentra la información, lo que hace es que da por cierta esa información. Esa es la explicación, más o menos en sencillo de lo que hace. Es un autocompletar, pero ese autocompletar puede ser riesgoso. ¿Por qué este es un tema que nos tiene que interesar? Porque maestros y estudiantes están utilizando la inteligencia artificial para presentar proyectos, para hacer presentaciones, para hacer documentos que van o al maestro o al estudiante. Así que mucho cuidado. Lo que se requiere es una doble verificación, lo que se requiere es un pensamiento crítico para poder analizar la información que les dan las herramientas de inteligencia artificial. Y ahora hablamos de dos investigaciones a partir de grandes encuestas que se han aplicado en Estados Unidos y en España y que tiene que ver con los arrepentidos. ¿Cuántas veces algunos de ustedes han pensado, no debí estudiar esta carrera, esta no es la carrera que yo quería o esta no es la carrera que yo esperaba que fuera, no cumple con las expectativas que yo tenía? Bueno, pues pasa mucho y dos investigaciones, dos encuestas en Estados Unidos y en España identificaron cuáles son las carreras con más arrepentidos. La encuesta realizada en Estados Unidos quedó en evidencia que las carreras de la comunicación son las que tienen más arrepentidos. La encuesta concluye que el 44% de los desempleados se arrepiente de la carrera que estudió. El resultado de los arrepentidos es así: periodismo, 87%. Oh, por Dios, el 87% de las personas encuestadas que estudiaron periodismo dicen, hubiera querido estudiar otra cosa. Me arrepiento de haber estudiado periodismo. Bueno, eso
es lo que dice la investigación, pero sociología 72%, arte 72%, comunicaciones 64% y magisterio, educación 61%. Pero está el otro lado, ahí lo ven en el gráfico, los más satisfechos, los menos arrepentidos con haber estudiado esa carrera son los de ciencias de computación e ingeniería, 72%, los criminólogos están contentos con haber estudiado criminología, el 72%, ingenierías, el 71%, nutrición, 67%, negocios, administración y finanzas, 66%, y psicología 65%. Bueno, es una encuesta que es interesante porque hay en el fondo un asunto que es clave y es el momento en el que decidimos una cosa tan importante para el futuro de nuestra vida. Cuando tenemos 16 años, en mi caso, escogí carrera. Hay gente que escoge carrera a los 18 o a los 20 años a lo máximo y es todavía inmaduro, todavía no sabe cómo funciona el mundo y es muy fácil equivocarse. En España, los resultados de la encuesta en España son similares. Las letras, la comunicación y la educación son las carreras con más arrepentidos. ¿Cómo saldría ese resultado en Perú? Bueno, valdría la pena que lo hicieran, pero este es un llamado de atención para padres, para docentes y orientadores. Reflexionen, ayúdenles a sus hijos, a sus estudiantes a pensar bien antes de tomar una decisión tan vital. Incluso los expertos en educación recomiendan tomarse un año sabático, mirar qué les gusta, pensar. Quienes puedan hacerlo, bueno, es el mundo ideal. Y ahora hablamos de una tendencia de las universidades para pescar estudiantes. Hablamos de los microgrados. ¿Cuál es el asunto? Las universidades del hemisferio norte, desarrollado, de los países más desarrollados, han empezado a constatar una reducción en sus matrículas, en el número de estudiantes. Y no es un asunto económico, es un asunto demográfico en la mayoría de los casos, porque son países en donde se ha reducido en la tasa de natalidad, donde hay menos estudiantes, menos niños que van creciendo y que llegan a las universidades y además, por supuesto, los problemas de la inflación y los costos de la matrícula han dificultado que los jóvenes entren a hacer carreras de 5 años, a hacer carreras largas que los demoren y que les cuesten mucho, sobre todo a sus familias. Por eso han empezado a implementar los programas cortos, los llamados microgrados, y con eso pescan, consiguen nuevos estudiantes. Un estudio de Higher Education Strategy Associates, una institución con sede en Canadá, señala que el número de estudiantes en el norte global, que incluye Europa, Norteamérica y los países más ricos de Asia y Oceanía, descendió un 7% entre el 2011 y el 2020. En cambio, en el sur global, y nosotros hacemos parte de ese sur global, África, Latinoamérica y el resto de Asia, aumentó notablemente en el mismo periodo. ¿Por qué? ¿Por qué hay más estudiantes en las universidades de los países en desarrollo? Porque hay más población, porque hay más población en edad de estudiar. Entonces, estas universidades que tienen capacidad de adaptarse, lo que han hecho es implementar estos microgrados para muchos de ellos semipresenciales, para captar además gente de los países del sur global, de los países emergentes que puedan pagar cursos semipresenciales con una semana en el semestre en esos países, pero el resto virtual o totalmente virtual, que permitan aumentar su tasa de matriculados. Esta es una alternativa para todos nosotros. ¿Por qué? Porque estas universidades han entendido que nunca se puede dejar de aprender y que hay personas de mi edad, gente de mediana o de más edad que quieren seguir aprendiendo, que tienen recursos pero que no tienen tiempo. Entonces, aplican a estos microgrados y consiguen como posgrado o incluso como único estudio un título que les permite aprender y que les permite presentar eso en su hoja de vida. Así que esa también es una opción para todos nosotros. Muy bien, y como les habíamos anunciado, ahora tenemos una entrevista sobre un tema que es crítico en este momento
para la educación que es desafiante y es el de la innovación y la tecnología aplicada al proceso educativo y, por supuesto, a la formación de los estudiantes. Lo vamos a hacer de la mano de Ariadna Hernández Castillo de Tejeda. Ella es directora de Desarrollo Docente y Gestión Educativa de la Universidad Autónoma del Perú y ha estudiado a profundidad este tema. Hola, Ariadna, mucho gusto y gracias por estar en Hacer la Diferencia. Ok, muchísimas gracias, Clara Elvira, por invitarme aquí en Hacer la Diferencia. Bueno, ¿cuál es el desafío que representa el hecho de que haya tanta tecnología a disposición de las personas en general para poderlo aplicar a la universidad? ¿Por qué es desafiante la evolución tan rápida de la tecnología en el tema educativo? Realmente es desafiante y es desafiante tanto para el estudiante, para el docente, como para la estructura misma de la organización. ¿Por qué? Porque esto se viene digamos, como un tumulto, se viene a grandes pasos, ¿no? Y si bien este tema de este momento que hemos vivido de la pandemia nos ha ayudado a todos y a todo nivel a meternos un poco más en el tema de la tecnología, de todo lo que tiene que ver con el, digamos, el subirse a la Internet y a todo lo demás, también es cierto que no estamos totalmente preparados para esta abrumadora visita que nos viene con la tecnología. Sin embargo, es importante saber que sí estamos preparados en el sentido de que sabemos que si nosotros nos damos los pasos largos y hasta saltos cuánticos en asumir que debemos transformarnos para adaptarnos a esta tecnología, realmente sí estamos perdiendo. Leía el otro día, por ejemplo, que en Google, porque no conozco las oficinas, en Google, en uno de sus parques principales, hay digamos, un monumento en metal de un dinosaurio enorme, ¿no? Ajá. Y decían, oye, y la pregunta es, ¿qué hace el monumento de un dinosaurio en fierro enorme ahí en Google, ¿no? Y construido justamente por el fundador, ¿no? Entonces es un poco en la inducción, cuando van la gente a Google, en la inducción le dicen que realmente no importa lo grande, lo potente, lo robusto que eres ahorita, en un momento determinado, si no estás preparado para enfrentar un cambio grande que se viene, ¿no? Si, digamos, si no estás, digamos, tienes las condiciones para adaptarte a ese cambio y transformarte en ese cambio, vas a caer. Lo curioso es que en ese parque también hay unos flamencos, ahí por ahí dando puestos ahí también como otros pequeños aditivos, y la segunda parte de la explicación que dan es que el flamenco es más o menos de la época de ese dinosaurio, pero que ha logrado sobrevivir. ¿Por qué? Porque ha logrado no solo adaptarse, sino ir transformándose a lo largo del desarrollo y enfrentando cosas. Entonces, ¿quién va a sobrevivir, digamos, a todo esto que se viene de la tecnología? No precisamente los más grandes, los más robustos, los más estables ahorita, sino aquellos que decidamos hacer de lo que viene en la tecnología una herramienta no solo para adaptarnos, sino para transformarnos, que es lo que se busca en las universidades también, ¿no? Y utilizar esta tecnología como una herramienta para llegar a un fin, en el caso de las universidades. Usted plantea que en las universidades la tecnología puede y debe ser utilizada para la personalización de la educación. ¿Cómo? ¿Cómo pueden hacer eso las universidades, los docentes? Mira, María Montessori, por ejemplo, propone siempre que la educación, para que sea exitosa, y tuvo digamos, grandes aliados y también grandes detractores, debería ser personalizada e interactiva, ¿no? Esto duró mucho tiempo y muchas de las líneas de la educación están, digamos, sostenidas en esto. Sin embargo, para que esta educación sea masiva y llegue a la gran cantidad de personas, como queremos hacerlo, por ejemplo, en la Universidad Autónoma del Perú, donde queremos impactar a jóvenes de los sectores más populares del país, pensar en una educación personalizada, tal como lo planteaba Montessori, era no posible. La tecnología nos ayuda muchísimo en eso. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, por ejemplo, que a través de diferentes apps, a través de diferentes
estrategias tecnológicas, nosotros podamos acercarnos a los estudiantes, utilizar esa tecnología para que ellos puedan ir avanzando a su ritmo. Nosotros ir proponiendo estrategias de enseñanza, aprendizaje generales y luego focalizadas, y que los estudiantes puedan ir aprendiendo a su ritmo, ¿no? Más lecturas, menos lecturas, los que son más pegadas a la lectura leerán más, los que tienen una inteligencia, digamos, más auditiva escucharán más, los que son más visuales verán más videos, ¿no? Y eso lo podemos manejar. Y el docente entonces se convierte en ese facilitador de ese insumo, de esa información que los estudiantes están teniendo, ¿no? De tal forma, por ejemplo, de tal forma que esto hace que nos acerquemos a ese ideal de Montessori, ¿no? Con el soporte de la tecnología. Y eso nos ayuda mucho. En la educación a distancia, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es eso, ¿no? Tenemos un mismo tema, digamos, un mismo logro de aprendizaje y lo presentamos en videos, en lecturas, en audios. ¿Para qué? Para que los estudiantes se vayan acomodando a la mejor forma de aprender y a su ritmo, ¿no? Ajá, Sí, ¿por qué la tecnología es un aliado para formar pensamiento crítico? Porque es parte de lo que usted plantea. La tecnología ayuda a formar pensamiento crítico, a tener criterio. ¿Por qué? Es un ida y vuelta, ¿no? La tecnología ayuda desarrolla y el pensamiento crítico nos ayuda también a hacer buen uso de la tecnología. ¿Por qué nos ayuda a tener, el pensamiento crítico nos ayuda a tener un buen uso de la tecnología? Porque tenemos que, primero, antes que esto, tenemos que hacer conciencia que la tecnología es una herramienta al servicio de la persona, ¿no? Y no la persona tomar la tecnología como un dogma, ¿no? Como un dogma, no. Recordar siempre eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, no solo la educación, sino los empresarios y, digamos, y las personas que toman decisiones en las empresas y en las organizaciones, ¿no? Porque la tecnología lo que nos da son esta información, estos datos, vamos a decir, este conocimiento incluso, pero que lo que nosotros tenemos que hacer es analizarlo en el debido contexto, ¿no? Ser lo suficientemente críticos y éticos para poder recoger esa información y una vez tenida esa información nosotros poder hacer el análisis, tomar las decisiones correctas. ¿Qué cosa hace eso? ¿Qué es lo que yo veo que va a generar en el ser humano? Que nos va a llevar en educación a trabajar a niveles más altos de la cognición. Ya no a búsqueda de información, un nivel más alto, al análisis, a la crítica, a la toma de decisiones. Entonces, si te das cuenta, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, yo no veo que la tecnología amenace al ser humano para eso de la educación. Yo veo que la tecnología bien usada y bien encaminada lo que va a permitir es que el ser humano desarrolle un poquito más su corteza cerebral y de lo que es una milimétrica parte se convierte en más potente. ¿Por qué? Porque va a permitir que esas acciones, digamos, mecánicas o esas acciones un poco cotidianas sean reemplazadas por ejecuciones cognitivas de mucho más elevado nivel, ¿no? También hay quienes plantean que la pandemia pues nos llevó a unos niveles muy rápidos de tecnología, de aplicación de la tecnología a la educación, pero que el hecho de que hayamos vuelto a la presencialidad ha hecho que la gente retroceda un poco. ¿Usted cómo lo ve desde la universidad? Mira, yo veo tres posiciones desde las organizaciones que conozco, ¿no? Una primera es una posición casi estática en la que yo digo, bueno, me quedo tal como estaba antes de la pandemia porque me fue bien, ¿no? Hay algunas organizaciones, universidades, bueno, sí, vuelvo a la presencialidad, vuelvo lo sigo haciendo como antes. Lo sigo haciendo como antes porque me iba bien, además ya tengo mi prestigio ganado y así me voy quedando. Hay otro grupo que ha dado un paso más, que dice, bueno, me voy adaptando, ¿no? Y me voy adaptando de a poquito, saber cómo me va y sopesando. Y hay otras tantas, menos de repente, que han decidido transformarse. Transformar su modelo educativo, lo hemos hecho en la Autónoma de Perú, dice ya, y hay varias universidades que lo han hecho, y felicito a estas universidades. Transformarse a través de su modelo educativo, transformarse a través de su modelo de gestión, ¿no? Transformarse desde su liderazgo y hasta de su visión, porque han incluido nuevos, digamos, incluso competencias dentro del perfil de sus estudiantes, porque con la pandemia nos ha venido toda esta nueva forma de mirar el trabajo a los años que vienen, ¿no? Entonces, esas son
digamos, las posiciones que yo veo dentro de las organizaciones universitarias. Bueno, pues muchas gracias por este llamado a maestros, estudiantes, a organizaciones de universidades, a que no se olviden de que la tecnología es el camino, es la fuerza para potenciar la educación universitaria. Muchas gracias. Bueno, la educación en todas las áreas, pero estamos hablando de la universidad. Gracias, Ariadna Hernández, por estar aquí en Hacer la Diferencia. Muchas gracias, Carla Elvira. Muchas gracias. Bueno, y ustedes, gracias por acompañarnos una vez más en este programa. Nos vemos a la próxima dentro de 2 semanas.